Advertencia. Este documental aborda la muerte de un artista real, ocurrida el 18 de julio de 2020, fecha que con los años, la comunidad de música urbana cubana adoptó como el Día de la Música Urbana en Cuba, en su honor. El contenido se presenta con fines informativos y de homenaje a su legado, sin sensacionalismo ni especulación sobre las circunstancias de su fallecimiento. Palabras de impacto. Sean todos bienvenidos a este canal. ¿Han escuchado este tema? Hoy todo va por mí. No lo pienses más, solo di que sí. Vamos a pasar de ti. Ese coro lo cantaron miles de personas que ni siquiera sabían pronunciar bien traptón. Lo cantaron en fiestas, en carros, en barrios de La Habana y en ciudades que nunca habían pisado Cuba. Esa voz que apenas acabas de escuchar pertenece a un hombre que, para ese momento, sentía que apenas estaba empezando. Tenía canciones nuevas, tenía planes, tenía una carrera que seguía subiendo. Nadie en ese escenario ni en ese público imaginaba que esa misma voz, meses después, iba a sonar completamente distinta. No porque cambiara, sino porque todos íbamos a escucharla ya sabiendo que Daniel Alejandro Muñoz Borrego, el Dani, no estaba para cantarla en vivo nunca más. Meses después de esa muerte, iba a salir un disco que cambiaría para siempre la forma en que el público escuchó esa voz por última vez. Ese disco es la parte final de esta historia. Pero para entender cómo llegamos a este momento tenemos que ir al principio. Antes de los escenarios llenos, antes de doping, antes que existiera siquiera el nombre de Yomil y el Dani, tenemos que ir a un muchacho habanero que, en teoría, iba a dedicar su vida a otra cosa completamente distinta. Su nombre completo era Daniel Alejandro Muñoz Borrego. Antes de las cadenas, la ropa urbana y los videoclips, Daniel estudiaba medicina. Sí, medicina. Ese detalle no es un dato curioso de relleno, es la clave de toda esta historia. Porque significa que el Dani no nació con una carrera musical garantizada, ni con un padrino en la industria, ni con un camino trazado. Tenía una vida entera que podía haber seguido una ruta completamente distinta. Una bata blanca, un hospital, una rutina segura. Pero en algún punto, la música empezó a ganarle terreno a la carrera de medicina. Y quizás así, una de las razones por la que su historia conecta tanto con la gente. Detrás del artista había un muchacho que tuvo que apostar por un sueño que todavía no existía formalmente en Cuba. No había una industria de la música urbana cubana consolidada. No había muchos sellos disqueros esperando para filmar. No había un mapa. El Dani llegó a la música urbana desde la necesidad de expresarse, desde la calle, desde una Cuba donde la música no era solo entretenimiento, era identidad, era escape, era conversación. Mientras Daniel buscaba su espacio, otro joven llamado Roberto Hidalgo, conocido como Yomil, perseguía exactamente el mismo sueño, con el mismo terreno, en la misma ciudad. Ninguno de los dos imaginaba que todavía juntos construirían uno de los dúos más influyentes de la música urbana cubana moderna. En 2009, Yomil y el Dani formaron un proyecto que se llamó D.D. El nombre no tenía el peso que tendría después, pero ahí empezó todo. Se presentaban en clubes nocturnos de La Habana, buscando público, probando estilos, tratando de encontrar un sonido propio en medio de una escena de la que ya tenía sus códigos establecidos. La realidad, sin embargo, fue dura. El proyecto nunca terminó de explotar como ellos esperaban y en 2011 decidieron separarse. Para muchos artistas, este habría sido el final. El momento de decir esto no era para mí y dedicarse a otra cosa. Pero esta separación funcionó distinto. No se separaron para desaparecer. Se separaron para entender qué les faltaba, para descubrir qué quería escuchar realmente el público cubano y para volver, si volvían, con una identidad mucho más definida. En 2015 regresaron, pero ya no como D.D. Regresaron como Yomil y el Dani. Esta vez no venían a probar suerte, venían a imponer sonido. Su álbum Doping fue el punto de quiebre. De ahí salieron temas como Tengo, Te paso a buscar, Como te descargo, No me parece. Canciones que no se quedaron solo en las fiestas, se metieron en los celulares, en los carros, en las bocinas de los barrios y en las redes sociales. Y aquí pasó algo importante. Yomil y el Dani no se limitaron a copiar el reggaetón de Puerto Rico ni de trap de Estados Unidos. Tomaron referencias de distintos lugares, las mezclaron con códigos urbanos cubanos y construyeron una identidad que empezó a conocerse como traptón. Una fusión de trap, reggaetón, hip hop, electrónica y sonoridades urbanas cubanas. Pero más allá de la etiqueta, lo que realmente importaba era otra cosa. El público sentía que ese sonido le pertenecía. No sonaba importado, no sonaba forzado. Sonaba nacido en Cuba, para una generación que quería bailar, presumir, enamorarse, soñar distinto al resto del continente. Ahora, el éxito del dúo no fue casualidad. Fue una combustión bien calculada de dos energías distintas. Yomil aportaba una energía más agresiva y directa. El Dani aportaba melodía, presencia y una voz capaz de convertir un coro sencillo en una frase que se te quedaría grabada en la cabeza durante semanas. Ahora, no competían entre ellos, se complementaban.
Cuando uno empujaba con fuerza, el otro entraba con sentimiento. Y esa combinación hizo que el dúo fuera mucho más completo que buena parte de la escena urbana cubana en ese tiempo. El Dani, en particular, no necesitaba gritar para destacarse. Cantaba de una forma que parecía casi cercana, casi conversacional, como si cada canción fuera un mensaje dirigido a una sola persona. Y ahí estaba una de sus fortalezas. Podía sonar duro sin dejar de sonar romántico, callejero sin perder sensibilidad, pensado para bailar, sin dejar de transmitir nostalgia. Y esa capacidad de sostener dos emociones opuestas en una misma frase, no lo logra cualquier artista. Con esa fórmula ya afinada, lo que venía no iba a ser un simple crecimiento, iba a ser una explosión. Hablar del Dani sin hablar de sus canciones es imposible, porque su legado no vive en una entrevista ni en una sola imagen, vive en un catálogo completo. Te paso a buscar se convirtió en el himno para una buena parte de una generación de jóvenes cubanos. Como Te descargo, demostró la capacidad del dúo de convertir una frase cotidiana en algo pegajoso. Tengo ayudó a consolidar un sonido que ya lo separaba claramente del resto de la escena. Después llegaron para atrás, junto con el Micha, Yo lo sé, Amanece, No me afecta, Normalmente y Navega. Y en cada etapa hubo evolución. No se quedaron atrapados en un solo ritmo ni vivieron en un único éxito. Siguieron lanzando música, cambiando su estética visual, expandiendo el universo del dúo. Por eso su impacto fue más allá de una moda pasajera. Una moda dura meses, pero una identidad musical puede durar años. Y el Dani se convirtió en una de las caras más reconocibles de esa identidad. El Dani entendía algo que muchos artistas descubren demasiado tarde. La música no solo se escucha, también se ve. La forma de vestir, la manera de moverse, las fotos, las frases, la actitud frente a la cámara, todo eso comunica tanto como una canción. Su estilo urbano se convirtió en una parte de su personaje artístico. Llegó a lanzar una línea propia de ropa llamada Sensei, reforzando una conexión entre la música, moda y cultura callejera. Para buena parte de sus fanáticos, escuchar al Dani no era solo escuchar una canción, era pertenecer a una estética, era vestirse de cierta forma, era identificarse con una generación que quería verse moderna, atrevida y distinta. Y eso explica por qué el dúo llenaba conciertos, movilizaba tanta gente. No vendían solamente música, vendían pertenencia. Pero detrás del Dani también existía Daniel, el hombre, la pareja, el padre. En medio de la fama mantuvo una relación con Iraisei Pintueles, quien le pidió matrimonio durante un concierto en 2016. Juntos tuvieron una niña, Daniela, y ese lado humano importa, porque el público suele recordar al artista por sus canciones, por la ropa, por los conciertos, y olvida que detrás de cada figura pública hay una familia, una casa, una rutina. El Dani era un artista admirado, pero también era un hombre querido por quienes lo conocían de cerca. Y esa diferencia se sentía con una fuerza brutal en el verano del 2020. Todo lo que acabamos de contar, la trama, el estilo, la familia que estaba construyendo, estaba en su punto más alto. Y ahí fue exactamente cuando la historia dio el giro que nadie vio venir. El 18 de julio del 2020, Cuba amaneció con una noticia que golpeó a miles de personas. El Dani había fallecido. Tenía 31 años. La noticia paralizó las redes sociales, emisoras, páginas de farándulas, barrios, fanáticos, dentro y fuera de la isla. De pronto, una de las voces más activas del movimiento urbano cubano desaparecía. La nota oficial del Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que Daniel Alejandro Muñoz Borrego falleció en el hospital Calixto García como consecuencia de un evento cardiovascular agudo. Después de su muerte, surgieron preguntas, reclamos y debates públicos. Pero este documental no busca convertir ese dolor en espectáculo, ni alimentar rumores, ni usar una estrategia para conseguir likes. La muerte del Dani no necesita morbo para ser impactante. El golpe ya fue demasiado grande por sí solo. Es lo que significó su ausencia. Porque no desapareció un artista retirado ni una figura del pasado. Fue alguien que estaba vivo con proyectos en marcha y que todavía tenías canciones por estrenar. Y esa es una de las razones por la que su partida dolió tanto. Dejó la sensación de una historia interrumpida a mitad de frase. Después de su fallecimiento, la reacción fue inmediata. Artistas urbanos, fanáticos, amigos, figuras públicas que compartieron mensajes de despedida y las redes sociales se llenaron de fotos, videos y fragmentos de canciones. Pero quizás el homenaje más fuerte no estuvo en una publicación, sino en la gente, en quienes volvieron a escuchar sus canciones, en quienes recordaron dónde estaban la primera vez que oyeron Te paso a buscar, en quienes entendieron que una canción puede convertirse en una cápsula del tiempo. Y eso hacen los artistas importantes. No solo lanzan música, guardan recuerdos. Una canción del Dani puede revolver una fiesta, una relación, un viaje, un barrio, una etapa entera de la vida de alguien. Y cuando eso pasa, el artista deja de ser solamente un artista, se convierte en una memoria colectiva. Poco después de su muerte llegó Los Champions, un álbum que ya estaba listo para salir antes de julio del 2020. Después de su partida, este lanzamiento adquirió un significado completamente distinto. Dejó de ser solamente un álbum nuevo y se convirtió en una despedida involuntaria. Escuchar canciones nuevas del Dani fue extraño para muchos fanáticos, porque su voz seguía ahí, fresca,
sonando como si todavía estuviera a punto de subir al escenario. Ese contraste, una voz soñando viva en un cuerpo que ya no estaba, convirtió el álbum en una pieza profundamente emocional. No porque fuera planeado como un homenaje, sino porque el destino terminó transformándolo en uno. Los Champions dejó una cosa clara. El Dani no se fue dejando silencio, se fue dejando música. Y para un artista, pocas cosas son más poderosas que eso. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado del Dani? ¿Ser parte de uno de los dúos urbanos cubanos más importantes de su generación? Sí. ¿Ayudar a popularizar un sonido híbrido que muchos identifican como traptón? También. ¿Tener canciones que todavía suenan años después de su muerte? Por supuesto. Pero el legado va más allá de esas tres respuestas. El Dani es la prueba de que la música urbana cubana podía crear sus propios códigos, sin necesidad de parecerse completamente a Puerto Rico, a Miami o a Colombia. Esto representa una época en la que los jóvenes cubanos encontraron una banda sonora que sentían genuinamente suya, y representa algo más difícil de aceptar: que un artista puede irse físicamente y aún así quedarse emocionalmente instalado en la voz de su público. Esta es la ironía final de esta historia. La carrera del Dani no terminó con su muerte. En muchos sentidos, apenas empezó a entenderse del todo después de ella. El Dani no fue solamente voz del pasado, fue la voz de una generación completa. Y mientras alguien ponga una de sus canciones en una fiesta, en un carro, en una reunión o en una madrugada nostálgica, el Dani sigue ahí. Porque hay cosas que no se apagan, solo se convierten en legado. La pregunta es, ¿qué canción tuya de las suyas todavía no le has contado a nadie? Escríbela en los comentarios. Quiero leer cuál fue tu canción favorita de este artista.